¿Por qué se cree y por qué no se cree? Este es el tema que nos toca desarrollar y ya se ve por el propio título que lleva consigo cierta dificultad, a la que me referiré inmediatamente, pero es también una cuestión importante. Y luego, en esta introducción, nos detenemos un momento en el contexto en el cual el enfoque que vamos a dar a esta cuestión, que tiene evidentemente muchos puntos de vista, y aquí vamos a elegir uno en particular. Primero decía, la dificultad es evidente por el propio contenido del tema. ¿Por qué se cree? ¿Por qué no se cree? La dificultad está en que creer o no creer es algo que pertenece a la intimidad de la persona, a su libertad, a su modo de situarse ante el misterio de Dios y ante el misterio de sí mismo. Por tanto, todo aquello que pertenece a ese ámbito tan íntimo de uno, en realidad ahí no es fácil hacer explicaciones generales. El verbo o los verbos creer y no creer no son verbos que se conjugan en impersonal. Se cree, no se cree, ¿por qué se cree, por qué no se cree? Son verbos que se conjugan en primera persona del singular, creo, no creo, o en primera persona del plural, creemos, no creemos. Por tanto, no podemos hacer grandes consideraciones generales y hay que limitar el desarrollo de la cuestión a los límites oportunos. Al mismo tiempo, la magnitud de las nociones en juego. Aquí estamos hablando de una temática donde quien interviene es Dios y la noción misma de Dios, del hombre, de la verdad, de la libertad, de la fe, etc. La grandeza de estas propias nociones hace que el reunirlas en una reflexión común sobre todas ellas, pues lleve consigo, insisto, cierta dificultad. Pero en fin, casi todas las cuestiones llevan consigo una cierta dificultad. No quiero yo poner el acento en la dificultad, sino en ver cómo en lugar de hablar en general, trataré de hablar en concreto, en situaciones concretas. Por otra parte, creo que es preciso subrayar la importancia de la cuestión, del fenómeno humano que encierran estas nociones o que encierran estos verbos o estas preguntas. ¿Por qué se cree? ¿Por qué no se cree? Efectivamente, ahí detrás hay un fenómeno humano de enorme trascendencia. Siempre ha habido hombres que han creído u hombres que no han creído. Hay ahora hombres que creen o que no creen. Por tanto, claro, eso hace que esta cuestión haya sido muy estudiada, muy trabajada desde muchos puntos de vista. Hay desarrollos filosóficos, hay desarrollos antropológicos desde el punto de vista de la antropología cultural, etc. Hay desarrollos sociológicos. Hoy día, por ejemplo, se habla mucho de la increencia desde perspectivas sociológicas. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué la gente dice no creer en este momento? Etcétera, ¿no? Hay también planteamientos de fondo teológico. Esto lo digo porque aquí nos vamos a mover más bien en esta última perspectiva, en la perspectiva más teológica como tipo de razonamiento, como modo de expresar las cosas. Al mismo tiempo, siendo esto así, sin duda, también debo decir que nos movemos en esta sesión en paralelo o en consonancia o conectando con las sesiones anteriores o posteriores a la mía, las sesiones que forman parte de este curso. En el sentido siguiente, que no se trata, como digo, del creer o no creer como tales, sino que me voy a tratar de ver eso en el contexto, en el aquí y ahora de la sociedad contemporánea. Un pequeño matiz que es preciso añadir, y es que la sociedad contemporánea la vamos a considerar aquí no solo, o no principalmente desde su perspectiva o su condición de sociedad postmoderna, como en otras sesiones se ha hablado, sino más bien aquí la veremos desde su índole de sociedad, como se suele decir, de una manera más o menos acertada o más o menos discutible, pero real, de sociedad postcristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Sociedad religiosa y culturalmente influida de modo profundo por la fe en Jesucristo, por la doctrina de Jesucristo, por la confianza en quien me la transmite, que es la Iglesia,
y al mismo tiempo alejada ahora, en el aquí y ahora, que es donde nos situamos, alejada en la práctica, aunque parcialmente, de esos orígenes o de esas raíces. Ahí nos situamos. ¿Qué dice un ciudadano nacido, educado en un ambiente de raíces cristianas? ¿Qué dice cuando dice creo o no creo y por qué lo dice? Este es el fondo de nuestro argumento. Se puede desarrollar esta cuestión desde diversas consideraciones, teniendo en cuenta diversos puntos de vista. Aquí fundamentalmente nos atendremos a dos puntos de vista para concretar las cosas, ¿verdad? Para limitar de algún modo la amplitud que admite el desarrollo del tema. Uno de esos modos de acceder a la cuestión y de desarrollarla es el que gira en torno a la noción misma de fe que hay en el contenido de esa noción, qué quiere decir creer, qué quiere decir no creer, etc. Hablaremos ahora a continuación, inmediatamente, aunque con brevedad, de esta perspectiva. Otra perspectiva, de la que también hablaremos quizá un poco más extensamente, parte no tanto de la noción de fe y su contenido, sino de lo que significa el significado, el fundamento, el contenido del sentido cristiano del hombre, de la persona. Y por tanto, también sobre las consecuencias del deterioro de ese sentido cristiano de la persona en un ambiente de raíces cristianas. Por tanto, tratando de poner de manifiesto cómo puede darse ese paso del creer al no creer o de una situación de fe a una situación de increencia, etcétera, que es el fondo de nuestra cuestión. Por tanto, accederemos de algún modo por estas dos puertas de entrada. La primera, rápidamente, lo que se refiere directamente a la noción de fe. Fe es eso como acto y como actitud. Consiste, como por otra parte es bien sabido, son cosas muy sencillas y muy conocidas por todos, significa, en palabras limitadas, aceptación de la verdad de algo que se me transmite, no tanto por la evidencia, por la transparencia, por la claridad intelectual ante mi intelecto, etcétera, de aquello que se me transmite, de aquella verdad, de aquella doctrina, de aquel comportamiento al que se me conduce, no tanto por eso, por la evidencia, sino más bien por la confianza puesta en quien lo transmite. Fe y confianza van siempre unidas, es un binomio, por así decir, inseparable. Cuando se dice creo en esto, como digo, en esta doctrina, o me adhiero a este comportamiento porque creo en su fundamento, en realidad lo que se está sosteniendo es confío en quien me lo enseña, en quien me lo ha dado a conocer. Se suele decir que creo en esto es lo mismo que decir creo en esto porque lo dices tú, por tanto en realidad creo en ti. La fe es un creer en ti, creer en la persona que me lo comunica, en la confianza que he depositado en ti. Por eso el conocimiento de fe se suele decir que es un conocimiento per testimonium, por el testimonio de aquella persona de la que me fío. Claro, de manera análoga se da una profunda relación entre desconfianza en el testigo y rechazo de lo que me transmite, de la verdad que me transmite. Son realidades que van siempre unidas inseparablemente. Como cristianos, personas que se mueven en un ambiente de origen cristiano, de raíces cristianas, como estaba diciendo, desde el punto de vista cultural, religioso, social, una sociedad construida sobre esos elementos, sobre la fe en Jesucristo y la enseñanza de la Iglesia. Cuando, como cristianos, digo, nosotros aceptamos, un cristiano acepta la doctrina de fe y la enseñanza moral transmitida por la Iglesia, porque confiamos en ella como ¿qué? Como testigo de la verdad enseñada por Jesucristo, en quien de verdad creo y confío como Dios que es. Creo en lo que me enseña la Iglesia, acepto este modo de vida propio de un cristiano que la Iglesia me transmite,
¿Por qué? Porque veo en la Iglesia la depositaria de la autoridad de Jesucristo, en quien creo y confío, porque es Dios. Si hay desconfianza en la Iglesia, si hay desconfianza en quien me testimonia la doctrina de fe en nombre de la Iglesia, en el fondo, en nombre de Jesucristo, si se da ese fenómeno, se quebranta también la fe puesta en ellos, sin duda. Pero esto son cosas sencillas, como me parece, y evidentes. Claro, esto en un ámbito de raíces cristianas, donde estamos situados, como estoy diciendo, el creer y el no creer, no en general, sino en la sociedad contemporánea y en concreto en la sociedad, en el mundo, vamos a decir, no solo occidental, pero fundamentalmente occidental, el que ha sido construido desde hace muchos siglos sobre la fe en Jesucristo. Digo que esto, en un ámbito de raíces cristianas, no puede ser nunca un punto de partida. La desconfianza en la Iglesia no es un punto, es un punto de llegada. Es un punto de llegada. Naturalmente hay que tratar de comprender por qué se llega ahí, por qué se ha llegado ahí, cómo se puede llegar ahí. En este punto hay muchísimos argumentos, sobre todo por lo que decía al principio, porque creer o no creer no son solo consideraciones, no se pueden hacer solo consideraciones generales, sino que son cuestiones personales. Por tanto, hay muchos modos de explicar el por qué puede darse una situación de desconfianza y, por tanto, de alejamiento de la fe y, por tanto, vivir en una situación de increencia o sencillamente no aceptar el contenido de la fe. Digo que habría que estudiar largamente, lógicamente no vamos a entrar aquí a momentos o singulares o situaciones particulares. Algo sí se puede decir. Una de estas maneras de comprender cómo se puede llegar a esa situación es por razones de tipo moral, podríamos decir, es la más evidente, en cierto modo, la más común. Razones de tipo moral en el sentido de no aceptar la doctrina cristiana, la doctrina de fe, lo que me enseña la Iglesia, no aceptar el comportamiento moral que me viene transmitido a través de la Iglesia, detrás de la cual está nuestro Señor Jesucristo, sencillamente por no querer aceptar las consecuencias morales que se derivan de aceptar esa verdad. Si yo estoy de acuerdo con que eso es la verdad y me comprometo con ella, mi vida tiene que moverse por unos determinados cauces. Si no estoy dispuesto a moverme por esos cauces, sencillamente puedo alejarme, rechazar. Aquí, este es un argumento interesantísimo para desarrollar, aunque aquí lo hagamos todo muy deprisa y, bueno, sobre todo más que muy deprisa, muy brevemente, por ser cuestiones también muy conocidas. Digo que habría que poner el acento en la fuerza de la voluntad en la persona. La voluntad es la facultas personae, es la facultad de la persona en sentido profundo. La voluntad tiene capacidad de mover al entendimiento, de tal manera que tiene fuerza de obligar al entendimiento a ir en una determinada dirección y a buscar una justificación de aquello que en el fondo quiero yo que sea así. Yo no quiero aceptar esto porque no quiero vivir de esta determinada manera y acabo encontrando una justificación de algún tipo, de un alejamiento de aquello, un aceptar otras cosas. Sin duda, este es un fenómeno extendido, buscar justificaciones ante comportamientos con los que no estoy dispuesto a vivir. En fin, hay otros muchos casos semejantes en los que podríamos, sin duda, detenernos, alargarnos. Puede darse el caso de alguien que no acepte o pierda o manifieste esa desconfianza en la Iglesia, sencillamente por la desconfianza ante representantes determinados, falta de ejemplaridad. Naturalmente, es también un tema importante. Pero, en fin, es quizá menos general, pero también se da. Puede darse otro caso, en fin, así podríamos seguir hablando de tantos casos. Otro caso, digo, que puede ser falta de confianza, no ya en la Iglesia, en su enseñanza y, por tanto, en el Señor, en Cristo que está detrás, sino más bien desconfianza respecto de mí mismo, en el sentido de sentirme yo como indigno de la misericordia de Dios. Y, por tanto, ante eso, al verme a mí como si perdiendo el sentido de lo que es la infinita misericordia divina, pues verme como incapaz de recibirla y, por tanto, poner un poco en cuarentena mi fe, en el sentido de alejarme de aquello y vivir. Bueno, en todos estos casos que estoy diciendo, en realidad, pienso que
lo mismo que puede darse un paso de una situación de fe a una situación de increencia práctica, de un vivir prácticamente como si no creyera, lo mismo digo puede darse fácilmente el proceso contrario, porque en el fondo siempre hay al menos un vestigio, o quizá algo más, de sentido de la culpa. Y donde hay sentido de la culpa, hay capacidad de conversión y vuelta, ¿verdad?, a cambiar esa situación y vuelta a creer. Si no hay sentido de la culpa, efectivamente es más difícil que poder plantear Aquí habría que hacer un detenido comentario de la parábola del hijo pródigo, porque es exactamente lo que está detrás de todo esto. Bien, hay muchas causas, muchas razones, esta es una, o estas son unas, pero creo que hay una causa más importante del oscurecimiento de la fe, o quizá del oscurecimiento o de la falta de desarrollo, de evidencia de una vida de fe. En realidad más bien sería esto, lo que vemos no es tanto el oscurecimiento de la fe en el corazón de una persona, sino más bien la falta de vida de fe. Ahí es donde podemos razonar. Pues digo que creo que hay causas más importantes en este apagamiento de la vida de fe de algunas personas y vivir en un mundo de increencia. Y digo que me parece a mí que y es un punto importante, el deterioro en esa persona o en esas personas del sentido cristiano, de quiénes son, el sentido cristiano de la persona. Es un punto clave en todo lo que estoy diciendo. Podríamos decir que este es el trasfondo de todo lo que yo aquí pueda decir o de lo que pensaba decir. Y la sustitución de ese sentido cristiano de la persona, lo que he recibido de Cristo, ¿de quién soy yo? ¿De quién soy yo? ¿Qué soy yo? Desde el punto de vista de lo que me ha revelado Dios mismo. Pues bien, digo, el deterioro de esa comprensión y su sustitución en la conciencia personal y en los comportamientos personales y sociales por otras visiones antropológicas diferentes. Voy a detenerme un poquito más en este punto, con una premisa fundamental. También me parece muy sencilla y muy conocida. Pero en fin, en estas cosas conocidas y sencillas a veces hay que poner el acento, precisamente para hacer resaltar la importancia que tienen. Y es que esta premisa es la siguiente: allí donde hay una antropología, donde hay una visión antropológica, una concepción del hombre, de quién es la persona humana, de qué es la persona humana, allí donde hay una antropología, inmediatamente allí hay una ética, una teoría del comportamiento, una teoría práctica del comportamiento moral coherente con esa visión de la persona. Yo soy esto, actúo de esta manera. Y allí donde se da una antropología seguida de una ética, de un comportamiento moral, allí inmediatamente hay también una manera de entender la construcción de la sociedad. Eso convergen, ¿verdad? La antropología y la ética convergen en una concepción de la vida social, de la vida cultural, de la vida familiar, de la vida política, de la edificación de la sociedad, congruente con esos presupuestos. Yo construyo mi mundo en convivencia con los demás, de acuerdo con lo que pienso que soy yo y son los demás. Bien, este proceso, visión del hombre, comportamiento, teoría práctica del comportamiento moral, actuación en la construcción de la sociedad, van unidas. La actual hegemonía en ámbitos de orígenes cristianos de un modelo de sociedad y de un modelo de actitudes morales alejado tal modelo del Evangelio, lo que pone de manifiesto en realidad es que esas personas con esos orígenes desconocen o se han alejado o rechazan la visión cristiana de la persona y de su dignidad. Entienden que es ser hombre de otra manera. Por tanto, hay que hacer referencia aquí a lo esencial de la visión cristiana de la persona y de otros modos de comprender lo que es el hombre. Este es un punto clave, creo, en este razonamiento de por qué se cree, por qué no se cree en un ambiente de estas características.
un punto clave en el que hay que trabajar. Aquí el pensamiento cristiano está llamado una vez más, porque ha trabajado a lo largo de los siglos, una vez más estamos llamados muy seriamente en las circunstancias en las que actualmente nos movemos. El pensamiento cristiano está llamado a reflexionar seriamente sobre estos contenidos y cómo transmitirlos. La teología, y no solo la teología. Y además con una perspectiva hondamente, seriamente apologética. No solo para hacer ver en el contexto cultural en el que nos movemos los contenidos de esa visión del hombre y ver, por tanto, su razonabilidad y su congruencia y su aceptabilidad, sino también para ayudar a que otros redescubran este punto que está un poquito perdido, sobre todo en personas que en el fondo siguen aceptando, siguen creyendo en Jesucristo, no obstante que su vida sea más bien de increyente. Naturalmente aquí entramos también en un terreno amplísimo, donde hay que limitarse a aspectos muy determinados. La comprensión cristiana del hombre es la gran herencia que hemos recibido de Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, ¿qué nos trae? Pues una profunda verdad manifestada de quién es Dios, de la vida de Dios, desde el seno mismo de Dios. Viene el Hijo de Dios a decirnos quién es Dios, y también viene a decirnos quiénes somos nosotros. Es el misterio del hombre en el misterio de Dios. La gran herencia recibida de Jesucristo es la concepción de la persona humana, vista desde esa perspectiva más profunda, de criatura creada a imagen de Dios, criatura pecadora pero salvada y redimida, criatura elevada a la condición de hijo de Dios, llamada sencillamente a gozar de la misma vida divina con ese destino eterno, que siendo ese mi destino eterno, nos enseña esa revelación a través de Jesucristo, cómo esta vida mía que tiende a ese destino tiene que vivir, tiene que desarrollarse de acuerdo con eso que espero alcanzar, ¿verdad? Yo quiero vivir de acuerdo con eso que espero alcanzar. Todo se fundamenta en ese ser yo, lo que soy, en la revelación de Jesucristo, fundamentalmente un hijo de Dios, uno llamado a ser hijo de Dios y a gozar eternamente de eso. Pues bien, digo, aquí hay, como se ve, muchos elementos. Un elemento fundamental en todo esto, fundamental, es el haber sido creado imagen de Dios. Ser imagen para llegar a ser hijo configurado con Cristo. Ser imagen de Dios. Tantos aspectos, tantos matices que se desarrollan habitualmente en el discurso sobre estos temas. Hay uno de ellos que me parece que es central, en el que también se pone el acento siempre, pero quizás se puede siempre también acentuar más, dada la importancia que tiene. ¿Qué significa ser imagen de Dios? Como digo, entre otras cosas, la racionalidad, la racionabilidad, la capacidad de dominio sobre la creación, etc. Pero hay un elemento fundamental que se comprende cuando se mira a Dios mismo. Mirando a Dios mismo, en lo que de Él conocemos a través precisamente de la revelación cristiana. En Dios vemos que la verdad con mayúscula, digamos, la verdad conocida, el verbo de Dios, la verdad conocida, es siempre verdad amada. Siempre verdad amada, es verbo amado. Es así. Es más, el amor en Dios, diríamos el amor con mayúscula, el amor en Dios, es siempre amor a la verdad, amor al verbo. Pues bien, cuando Dios ha puesto en nosotros su imagen, nos ha hecho capaces, por supuesto, de conocer la verdad, acerca de mí mismo, acerca de Dios, acerca del sentido de las cosas, la verdad de las cosas, la verdad del mundo. Pero no solo de conocer la verdad, sino de aceptarla libremente, amarla, también de rechazarla. La gran capacidad del hombre es conocer y amar la verdad, adherirme a ella, o bien rechazarla libremente. En este sentido, cuando se rechaza la verdad, la existencia de la verdad como tal, desde el punto de vista teórico, o cuando se rechaza la adhesión a la verdad conocida, la aceptación de la verdad, cuando no quiero aceptar la verdad, cuando se bloquea la tendencia natural del entendimiento hacia ella, cuando se rechaza la cualidad de la verdad como fundamento de la libertad, en fin, todas estas cosas que suceden, se está también negando de raíz la condición del hombre como imagen de Dios, alejándose de lo más básico de la verdad revelada sobre el hombre, lo cual significa alejarme de lo más básico de la doctrina que me transmite la Iglesia sobre mí mismo y en el fondo de la enseñanza misma de Jesucristo. Un punto fundamental.
La falta de compromiso con la verdad, de aceptación, la falta de compromiso con la verdad, que sin duda es una manifestación de la debilitación del sentido cristiano del hombre, está contribuyendo a fomentar entre personas creyentes, a fomentar actitudes morales, actitudes sociales de increencia. Es decir, está fomentando un solapado pasar en la práctica del creer al no creer. Conocer la verdad y no amarla, lo que conduce a rechazarla, supone un serio daño para la conciencia y desemboca de manera inevitable en la fractura de la unidad interior de la persona. Y esto es una grave enfermedad espiritual, padecida hoy por muchos ciudadanos nacidos, como estamos diciendo, educados en sociedades tradicionalmente cristianas. Quien actúa así, quien se comporta así, quien se conduce así en materia de fe, en materia de moral, está contraponiendo su pertenencia genérica a la comunidad de creyentes, su pertenencia genérica ¿a qué? A la actitud existencial de increyente. Y en esa situación, en ese modo de actuar y de conducirse, es muy fácil acabar postulando una doble moral, acabar postulando, admitiendo una doble verdad, lo cual está a un paso del puro no creer, Y no ya a un paso del puro no creer, se está en el mismo vivir et si Deus non daretur, como repite con frecuencia Benedicto XVI. En un vivir et si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Lo cual tiene graves efectos morales en el orden personal, en el orden social, en el orden cultural. Por el contrario, como es evidente, el compromiso del hombre creyente con la verdad se traduce en actitudes morales de gran relieve en el orden personal, en el orden social. Actitudes capaces de remontar el actual conformismo ético dominante en casi todos los países. No podemos extendernos en esto, dejamos aquí simplemente aludida esta cuestión, aunque no desarrollemos, la trascendencia de pensar, trabajar, formar a las personas, fomentar actitudes que faciliten, que creen, potencien, fortalezcan esa unidad, la unidad de vida del cristiano. Este es un punto decisivo en el momento en el que estamos en el mundo cristiano, también en este tiempo de nueva evangelización. Este es un punto decisivo, tanto en el orden del pensamiento como en el orden de la actuación. Fomentar esta actitud, formar a las personas en este sentido. El último punto que quería desarrollar es dar como un paso un poquito más en profundidad. Estamos diciendo que, decíamos antes, que una manera de comportarse así en un ambiente cristiano no es, decía, un punto de partida, es más bien un punto de llegada, o bien por razones morales, ya hemos hablado de esto, o bien por razones más de fondo, razones especulativas de fondo. ¿En torno a qué? En torno al concepto mismo de verdad. Es decir, cuando se afirma no existe ninguna verdad objetiva, no existe la verdad objetiva como tal, existen, vamos a decir, verdades subjetivas, certezas subjetivas, pero no la verdad como tal. Por tanto, digamos, reduciendo la realidad de la verdad a el puro modo de entender yo las cosas, es decir, reduciendo al ámbito de mi entendimiento. Como es bien sabido, un punto muy conocido, el pensamiento moderno, a través de la introducción de un nuevo concepto de razón y una nueva noción de verdad, etc., establece dos rupturas con la tradición cristiana, que es donde ha nacido ese pensamiento. Dos rupturas que son, la primera, contra la ruptura de la objetividad del ser, y por tanto de la verdad, y la ruptura de la íntima relación entre fe y razón. Naturalmente, esto es una importancia fundamental en todo lo que está sucediendo. El razonamiento, entonces, y el modo de entenderme a mí mismo, el razonamiento queda desvinculado de todo lo que es externo al sujeto y encuentra en sí mismo su justificación.
Razón, entonces, ¿qué significa desde ese punto de vista? Significa autodeterminación, liberación del poder normativo de toda tradición y de toda autoridad, concretamente de toda enseñanza que venga de la Iglesia y, por tanto, en último extremo, de toda enseñanza que viene directamente de Jesucristo. Por tanto, es pasar a unas actitudes más o menos teóricas o prácticas de increencia, porque en el fondo fundamento todo en mí mismo. Es decir, estamos no ya solo ante un concepto nuevo de razón y de conocimiento, sino a la larga, yendo al fondo de las cosas, a una manera nueva de comprender lo que es el hombre, una manera nueva de comprenderse el hombre a sí mismo, a una concepción antropológica que se aleja de la concepción antropológica enseñada por la tradición católica. Las consecuencias de esta dinámica intelectual que postula esta ruptura con toda tradición y con la autoridad de la Iglesia en definitiva, y que postula al mismo tiempo la ruptura de la unidad entre fe y razón, han sido y son determinantes en la cuestión que estamos estudiando, de las razones del por qué se cree y por qué no se cree. Por ejemplo, en materia de moralidad, ¿qué significa esto? Significa esa quiebra, significa, se traduce en sostener la total separación entre una así llamada ética de la fe, una ética de la fe que no estaría relacionada orgánicamente con la razón, y una moralidad, una ética racional que encontraría su validación precisamente en la autonomía de la razón práctica. Dos mundos distintos. Y se acaba presentando, por tanto, la doctrina cristiana, la doctrina de la Iglesia en materia moral, como contraria a la dignidad del hombre, contraria a la libertad del hombre, etc. De manera semejante, también se puede decir, si se rechaza el fundamento objetivo de la verdad y se deja reducida la verdad a pura subjetividad, pues cualquier referencia en la conciencia a una norma moral externa, exterior al sujeto, ha de ser impugnada desde esa perspectiva. Será impugnada como indigna del hombre, como puro formalismo legalista, como destrucción de la auténtica moralidad. Pero no debe extrañar que la frase evangélica, por tanto, ¿verdad?, esta profunda verdad de Cristo nuestro Señor, que Él nos ha enseñado acerca de quién soy yo, en el fondo, esa frase evangélica que dice, la verdad os hará libres, no nos debe extrañar que se sustituya por la contraria, la libertad os hará verdaderos. Esa inversión pone las premisas de unas consecuencias morales gravemente dañosas. Bien, con esto hemos llegado al final de lo que aquí quería expresar dentro de la amplitud del tema. Simplemente me queda una cuestión en la que quiero detenerme brevemente. Como se ve, son muchos los matices, no estaría fácil presentar como una síntesis ordenada de lo que el oscurecimiento de la visión cristiana del hombre está representando en la vida real de los cristianos. No es fácil hacer eso, se pueden poner ejemplos que nos lleven a darnos cuenta lo importante que es ahondar en este punto, en el pensamiento, como digo, y en la práctica, y de volver de nuevo a poner delante de los ojos de los demás, empezando por los nuestros, lo que significa en el fondo ser cristiano. Bien, pues digo que no es fácil hacer una síntesis de esto y no es fácil dar soluciones parciales o particulares a problemas que vienen planteados por esta pérdida de sentido. Por razón de su importancia, hay ejemplos que vale la pena subrayar. Uno ya lo hemos mencionado, y lo he mencionado largamente y no me detengo más en él, que es lo que supone la falta de compromiso personal con la verdad y la importancia que esto tiene hoy día, ¿verdad?, en el mundo en el que nos movemos y en la situación presente de la Iglesia y del futuro de la vida cristiana. Insistir en eso, etc. Pero creo que vale la pena destacar también otro ámbito en el que la debilitación del sentido cristiano de la persona se está manifestando con toda crudeza, y es la indiferencia o la apatía o el conformismo de los creyentes ante la crisis positivamente provocada en contra del matrimonio y de la familia. Vale la pena decir algo de este punto porque es otra manifestación clarísima de lo que supone la pérdida del sentido cristiano de la persona y por tanto de todas las realidades que giran en torno a ese sentido cristiano. En el ámbito del matrimonio y de la familia, también en otro orden de cosas, en el ámbito de la educación primaria y secundaria, se realiza ordinariamente la
primera y decisiva transmisión del modelo de vida creyente, El recto despliegue de la función educadora de la familia encierra importantes razones del por qué se cree. Y del mismo modo, el quebranto de esa función educadora de la familia, el quebranto del sentido cristiano de la familia, lleva consigo, alimenta las raíces del por qué no se cree. En este sentido merecen ser destacadas, subrayadas unas palabras muy recientes de Benedicto XVI, que dicen literalmente así. Hay, dice el Santo Padre, hay una evidente correspondencia entre la crisis de la fe y la crisis del matrimonio. Efectivamente, en los dos sentidos. La crisis del matrimonio conduce a la crisis de la fe en las personas, la crisis de la fe conduce a una crisis de entender el matrimonio. Efectivamente, todo lo que daña la verdad del matrimonio y de la familia hiere también la transmisión de la fe como actitud religiosa y como adhesión confiada a unas verdades. Y cuando se combate activamente el sentido cristiano del matrimonio y de la familia, como sucede hoy de un modo implacable, cuando la imagen de la familia, del matrimonio, se presenta desfigurada ante la opinión pública, se está dejando también malherida la capacidad de propagar los fundamentos básicos de la formación de la conciencia y de las actitudes morales, la referencia filial a Dios y a la Iglesia, la importancia de la sinceridad, los deberes de fidelidad, de caridad, de justicia, el sentido del pecado, la obligación de obrar el bien, etcétera, etcétera. Bien, pues digo, es en la asimilación de estos elementos básicos de responsabilidad moral, transmitidos en la familia por la mejor vía, la vía más eficaz, que es la vía del amor, en la asimilación de estos elementos básicos en el seno de la familia, es donde comienza a forjarse la personalidad del creyente. De ahí la urgente necesidad de proteger, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la actuación de los cristianos, de proteger la verdad del matrimonio y la familia cristiana, para contribuir a conservar y a propagar la riqueza de la fe. Un punto clave. Sin la cual, ¿verdad?, sin esa riqueza, también lo humano como tal se pierde. Terminamos dejando aquí, como digo, como antes, solo señalada esta cuestión, no desarrollada, pero en fin, queriendo poner el acento, la centralidad de trabajar en este tema desde todos los puntos de vista. Cualquier cristiano, cualquier persona cristiana, en el orden, en el nivel en que se mueva, más teórico, más práctico, etcétera, pero es algo que nos concierne a todos. También, por supuesto, a los matrimonios cristianos. Tienen aquí una tarea. Termino con una frase de Benedicto XVI, en el mismo contexto de la anterior, donde decía, el matrimonio en la actual situación, por tanto podríamos decir, en este mundo en el que nos movemos, sin estas razones del por qué no se cree, y la increencia extendida en una sociedad de orígenes cristianos, decía Benedicto XVI, en la actual situación, el matrimonio está llamado a ser no solo objeto, está llamado a ser objeto de nueva evangelización, naturalmente. Y ahí estamos todos concernidos. Sino también, decía Benedicto XVI, sino también sujeto de la nueva evangelización. Ahí hay una tarea que, llamándonos a todos, llama de manera particular al matrimonio cristiano. Esto es todo lo que quería decir. Como ven, con esto acabo. Todo ha girado en torno a la recuperación, la llamada a trabajar, a hacer redescubrir el sentido profundo de la persona, la gran herencia recibida de Jesucristo y todas sus diversas manifestaciones, como estas dos en las que hemos puesto el acento. La importancia de enseñar a las personas a adherirse a la verdad, comprometerse personalmente con la verdad, y la importancia de defender la verdad sobre el matrimonio y la familia.